habíamos dicho que la forma del verbo simple era cuando el verbo necesitaba o no necesitaba de un acompañante para poder conjugarse. La forma del verbo simple. No necesitaba. No necesita, muy bien, Jennifer. Mientras que la forma del verbo compuesto necesitaba de alguien, correcto, para que pueda realizarse de manera correcta lo que es la conjugación. Ahora, después habíamos visto este ejemplo del texto inicial, habíamos leído lo que era la inundación en Lima, habíamos explicado ya lo que son las preguntas, la función que cumplen las palabras resaltadas de azul y de verde, y después habíamos visto el concepto propiamente de lo que es un verbo, y adicional a ello también habíamos trabajado lo que es los verbos en forma simple y los verbos en forma compuesta. Habíamos dicho que el verbo es aquella palabra que va a expresar la acción, ¿ya? Va a expresar el estado o un proceso que ejerce el sujeto dentro de la oración. ¿Quién es el sujeto? Es de quien se habla en la oración. Estos verbos presentan formas simples y formas compuestas. Habíamos dicho que en las formas simples nosotros tenemos el modo simple imperativo, tenía el tiempo presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, futuro y condicional. Tenía el modo subjuntivo e imperativo. Entonces las formas simples tienen tres modos: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Imperativo era aquel que me iba a dar una orden. El subjuntivo era alguna, y nos va a dar alguna probabilidad a futuro, ojalá, quizás. Y lo que es el indicativo, que dentro del indicativo habían más tiempos, ¿correcto? Es lo que pueden ver aquí en el material, el presente, yo estudio, pretérito imperfecto o pretérito pasado, yo estudiaba, el pretérito pasado perfecto, yo estudié, el futuro simple, yo estudiaré, y el condicional, yo estudiaría. Hemos dicho que el subjuntivo en un tiempo es, no te confirma si va a pasar o no va a pasar, quizá, ojalá, y en el imperativo es aquel que te da como una orden, estudia ahora. Después habíamos trabajado lo que son las formas compuestas del verbo, y habíamos dicho que estos verbos constan de dos palabras. Una conjugada del verbo haber. Para yo poder conjugar este verbo, necesito de la conjugación del verbo haber, más el participio del verbo que expresa la acción, estado, proceso. ¿De quién habíamos dicho que los verbos expresan una acción, un estado o un proceso? ¿De quiénes habíamos mencionado al inicio? El verbo de quién describe la acción, el proceso, el estado. El sujeto. ¿De quién, John Iker? Fuerte, John El Iker. Del sujeto. Del sujeto, muy bien, del sujeto. Dentro de las formas compuestas habíamos visto la semana pasada que teníamos dos modos, el indicativo y el subjuntivo. Dentro del indicativo teníamos diferentes tiempos y habíamos visto sus ejemplos, y notábamos que en los ejemplos no solamente estaba la conjugación del verbo, ¿ya? Sino que estaba acompañado de la conjugación del verbo haber, que es había, hube, habré, habría, hay, hubiera, hubiere, más el participio del verbo. Cuando nosotros hablábamos del participio, ¿a qué agregado hacíamos referencia? Al final del verbo, ¿en qué tenía que terminar para saber que era que se tenía que conjugar de forma compuesta? ¿Cuál era el verbo? Dime. ¿En un verbo tenía que terminar? Claro, ¿te acuerdas que al verbo le teníamos que agregar un participio en la parte final? Ado, edo, ido. Muy bien, perfecto. Ok, esos participios se le tenía que agregar al verbo. Cuando yo veía que la palabra, por ejemplo, en una oración me ponen yo he estudiado, ado, ya, el participio ado,
y yo encuentro o tengo que completar esa E no es como la E de la vocal, ni la E con la H después. Es HE porque viene de la conjugación del verbo haber. Ahora, después ya de hacer un pequeño repaso, ¿correcto? A modo de recordatorio, lo que son las formas simples y las formas compuestas, vamos a trabajar diferentes ejercicios para poder entenderlo mejor. Dice la primera parte del ejercicio, identifica el verbo en las siguientes oraciones, luego escribe el verbo conjugado y sin conjugar. Cuando nosotros hablamos del verbo sin conjugar, estamos hablando del verbo en su forma original, y cuando nosotros hablamos del verbo conjugado, vamos a hablar, puede ser en una forma simple o en una forma compuesta. Vamos a ver qué corresponde aquí. Entonces, yo voy a indicar los alumnos que van a ir dictándome las respuestas y al final vamos a hacer una pequeña comparación. Si hay alguien o alguna persona que desea corregir al compañero, de igual forma levanta la mano o espera su turno. ¿Ya, chicos? O mejor, vamos a hacer la dinámica más fácil. Yo pregunto a los alumnos y al final vemos si algo hay que corregir, algo hay que añadir, o quitar algo, ¿ya? Entonces, voy a pedir por favor primero la colaboración de Neily. ¿Neily? Miss. Ok, Neily. Por favor, ¿puedes leer la primera oración? Alejandro y Rodrigo cantaron una bella canción del grupo Maná ayer por la mañana. Ok, ¿cuál es el verbo conjugado? Cantaron. 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 Ok, ¿y el verbo sin conjugar? ¿El verbo sin conjugar? Neily, ¿el verbo sin conjugar? Cantar. Cantar, ok. Gracias. Ok, siguiente alumno. Jennifer Quispe. Miss. ¿Puedes leer la oración, por favor? Ya. Yo soy uno de los estudiantes nuevos en la clase de geometría. ¿El verbo conjugado? Soy. El verbo conjugado es soy. Ok, ¿y el verbo sin conjugar? Ser. Ya, a ver, John Iker, la letra C, por favor. Los muebles de mi casa están viejos y obsoletos. Verbo conjugado, están. Ya, ¿y el verbo sin conjugar? Verbo sin conjugar. ¿Cuál, John Iker? ¿Dónde? ¿El verbo sin conjugar cuál es? No. Ah, no, digo, debe ser. Debe ser estar. Estar. De estar. Ok. Estar. A ver, dice, siguiente alumno, Catrina Espinosa, por favor. Catrina Espinosa. Catrina. Andrew. Presente, Miss. Andrew, la siguiente oración, por favor. La mascota de André ladró
toda la noche del miércoles. El verbo conjugado. Sería ladró. Muy bien. ¿Y el verbo original? Ladra. ¿Cuál es el verbo original? Ladra. Ladra. Ok, siguiente alumno. A ver. Said. Presente, Miss. Said, la oración, la siguiente oración, por favor. Los pantalones más bonitos de la tienda llegaron hoy por la mañana. El verbo conjugado. ¿Llegaron? El verbo sin conjugar. ¿Llegarán? ¿Cuál? ¿Llegarán? Llegarán. Ok, gracias. A ver, por último, Fiorella Rueda. Sí, Miss. Fiorella, la letra F, por favor. El verbo conjugado es Lee la realizaron. oración, por favor. Ya. Los astronautas realizaron una caminata espacial sin inconvenientes. Ok, el verbo conjugado Realizaron. y el sin conjugar. Realizar. Ya, ok. A ver, vamos a ver, pregunto, ¿alguien de las 6 oraciones tiene algo que corregir, algo que quitar, algo que añadir? Miss, la D está mal. La D está mal. ¿Quién Sí, lo va a donde dice corregir? La E también. Guarita. Juanita, corrige la D, por favor. Ya, donde dice verbo sin conjugar es ladrar, no es ladra. Ya, muy bien. Eso nomás. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más va a corregir? La E también, Miss. La E. Ya. ¿Qué está mal en la E? Es llegar. Es llegar. No llegarán. Ya, muy bien. Entonces, chicos, esta es la primera parte de los ejercicios que nosotros hemos realizado. Hay que saber la conjugación de los verbos y cuál es la base de esa conjugación de verbos. ¿Por qué se considera un verbo? ¿A qué se le considera un verbo? ¿Cuando termina en qué? Ar, ir. Ya, perfecto. Si tú sabes la conjugación del verbo, no me puedes decir que llegarán es el verbo base, porque llegarán también es una conjugación. Perdón, Miss, me equivoqué. Para yo considerar un verbo, ¿en qué tiene que terminar la palabra, chicos? Ar, ir. Perfecto, ar, ir, ¿ya? Vamos a ver la segunda parte de los ejercicios. Ok, a ver, vamos a ver. Esta segunda parte dice, escribe S si las formas verbales destacadas en cada oración son simples o C si son compuestas. Voy a preguntar, Hilary. 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 Ivana. 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 Yadira. Yadira. Sí, Miss. Ok, Yadira, buenos días. La primera oración, Buenos días, por Miss. favor. ¿Me indica si coloco S o C? Lee, por favor, la primera oración y me indica si es S o C. Gasté todo este tiempo trabajando Fuerte, en mi Yadira, por desarrollo favor, porque no personal. lo... Dime.
gasté todo este tiempo trabajando en mi desarrollo personal. Ok, la palabra destacar es un verbo. ¿Está conjugado en su forma simple o en su forma compuesta? ¿S o C, Yadira? Yadira. Yadira. Galeano, por favor, ¿puedes apoyar a tu compañera? Sí. ¿Qué? La primera oración, la palabra resaltada es una oración en forma simple o en forma compuesta. Simple. Ok, simple. Ok, dice, a ver, Sayuri Sedano. Gracias, Galeano. Sayuri Sedano. Sí, buenos días. Buenos días, hija. La segunda oración, por favor. Es compuesta. Dime. Es compuesta. Compuesta, ok, muchas gracias. Ok, a ver, Jean-Pierre Sevilla. Jean-Pierre Sevilla. Jean-Pierre Sevilla. Jean-Pierre. Miss, él no tiene micro. No tiene audio. No, Miss. Harold Barraza. Gracias, hija. Harold Barraza. Tampoco tiene micro. Tampoco tiene audio. Lucero. Miss, Jean-Pierre Sevilla le está escribiendo por el chat. Ya, a ver. Me equivoqué, era llegar, Miss era compuesto la 1. Ok. Era compuesto la 1, ¿cómo soy? No entiendo. Ok, a ver, nuevamente, vamos a darle vuelta a los alumnos. Yasmín Jesús. Yasmín Jesús. Presente. Yasmín, la número 3, por favor. Es compuesta. Compuesta, ok. A ver, Astrid Ramos. Astrid Ramos. Miss. La cuarta oración, por favor. Simple. Ok, gracias. Y por último, a ver, Galeano. La última oración, por favor. Yo le pongo simple. Ya, ok. A ver, chicos, ¿alguien tiene algo que corregir, que modificar? Nadie, ok. En todo caso, una compañera dice que la acepte. ya está, no tengo a nadie en la sala de espera. Ok, chicos, entonces, esta parte del ejercicio, todos han realizado los ejercicios de manera correcta. Ya con esta segunda semana nosotros hemos terminado lo que es, terminar de ver lo que es el verbo simple y el verbo en su forma compuesta, ¿ya? Entonces, ahora hemos podido ver los ejercicios y recuerda, cuando encuentras la conjugación del verbo haber más el verbo y su participio, ¿ya? En este caso se va a considerar que es una oración compuesta. Cuando tú en una oración, en un texto, solamente veas la conjugación del verbo sin que esté acompañado de la conjugación del verbo haber, se va a considerar que es un verbo simple. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta que realizar? Vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, consulta, inquietud?